En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches. Es 11 de abril de 2023 y queremos comenzar a comentar algunas cosas respecto a la introducción general del Misal Romano, tercera edición. La palabra la tiene Gildo, que nos va a dar la primera introducción, y esperamos en temas sucesivos continuar en algunas cosas de esta interesantísima. Muy bien, padre. Muchas gracias. Eh, Voy a primero a dar algunas indicaciones de contexto. La instrucción general del misal romano, que también se conoce con el nombre de institucio u ordenamiento general del misal romano, tiene su origen, desde luego, dentro de las reformas del Concilio Vaticano II y viene a ser, en cierto modo, una aplicación directa de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Eh, Está referido al nuevo rito de la misa, del misal romano. Fue publicado originalmente en el mes de abril de 1969, y va a ser objeto de diversas observaciones. Tiene como un antecedente directo la llamada misa normativa, que en 1967 el sumo pontífice Pablo VI, San Pablo VI, la había sometido al sínodo de obispos, y que no había tenido una recepción muy positiva, con una alta votación negativa o con muchas reservas. Por lo tanto, el mismo pontífice suspendió la publicación del Novus Ordo y ordenó enmendar y reeditar esta instrucción general del misal romano, que da lugar a la segunda edición allá por el año 1970, con aplicación a partir de 1971. Eh, Hoy día estamos con la tercera edición típica, promulgada bajo el pontificado de San Juan Pablo II el año 2002, lo que no significa que no tenga, esta tercera edición típica, eh, modificaciones o añadiduras, adaptaciones incluso, ¿eh? Con los Pero últimos no dos las vamos a ver. pontífices, claro. El Papa Exacto, Benedicto XVI, que en paz descanse, y el Papa Francisco también ha hecho pequeños retoques. así es. Yo me voy a referir, al proemio, ¿eh? El proemio, tiene 15 números o artículos, y voy a comenzar eh, con los aspectos, por así decirlo, doctrinales del contenido del proemio, y no creo que lo termine hoy día. Vamos a ver cómo se estructura. Son 15 números que fueron, entre paréntesis, añadidos como parte de las correcciones que se introdujeron a la primera edición de esta introducción general del misal romano. ¿Mm? Fue añadido por expresa petición del Papa Pablo VI. Vamos a ir artículo por artículo porque los contenidos son más o menos ordenaditos, hasta un determinado momento. Bueno, el número uno del proemio, son 15 números, ya lo dije. En su número uno, el proemio funda la ordenación del misal romano, de la nueva liturgia del misal romano, en la orden dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos de preparar una sala grande ya dispuesta para la última cena, citando el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 12. Y en esta cita funda el compromiso que la Iglesia siempre ha mostrado, dice la instrucción, para establecer normas relativas a las personas, los lugares, los ritos y los textos para la celebración de la Eucaristía. De este compromiso, y citando al Concilio Vaticano II, habría dos expresiones fundamentales. Las normas del propio Concilio Vaticano II, particularmente Sacrosanctum Concilium, pero también otras normas, y el nuevo misal para la Iglesia de rito romano, que sería una nueva manifestación. Con estas palabras estoy citando textualmente: una nueva manifestación de esta solicitud
de esta fe y del amor al sublime misterio eucarístico. Una nueva manifestación, no una manifestación única ni exclusiva. Tenemos, por ejemplo, todos los ritos orientales, podríamos ponerlos como ejemplo. Tal manifestación se caracteriza, según el proemio y en el número 1 de esta instrucción, por tres elementos, o mejor dicho, por tres razones. Primero, tres aspectos se deben manifestar en la institución, o que se manifiestan en la institución. Primero, ser testimonio de una fe inalterada. Se quiere que esta instrucción del misal romano cumpla con esta condición, ser testimonio de una fe inalterada. En segundo lugar, ser manifestación de una tradición ininterrumpida. Y sobre la base de estas dos premisas, por así decirlo, introducir la acomodación a lo que denomina el proemio el nuevo estado de cosas, las innovaciones introducidas por el nuevo misal romano. Hoy día yo creo que nos vamos a referir a las dos primeras, los dos primeros elementos, el testimonio de la fe inalterada y la manifestación de una tradición ininterrumpida. Veamos, testimonio de una fe inalterada. Abarca los números 2 a 5 del proemio de la instrucción general del misal romano. En el número 2 se recoge y se reafirma la naturaleza sacrificial de la misa, afirmada por el Concilio de Trento. La cita de Trento es del proemio, y expresada nuevamente, dice, por el Vaticano II, tanto en la Constitución Sacrosanctum Concilium, como en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y también en otros documentos que no los voy a citar para no alargarnos. Afirma el proemio que el sacrificio eucarístico del cuerpo y de la sangre de Cristo se perpetúa por los siglos hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Perpetúa por los siglos, bien digo, el sacrificio de la cruz y el memorial de su muerte y resurrección. De este modo, afirma la instrucción en el nuevo misal, la norma de la oración, y aquí voy a citar, digamos, en forma textual. De este modo, en el nuevo misal, la norma de la oración, o lex orandi, de la Iglesia responde a la norma perenne de la fe, la lex credendi, para la cual somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto a sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. Y además reitera los fines del santo sacrificio de la misa, al señalar el mismo proemio, en este número 2, que la misa es al mismo tiempo sacrificio de alabanza, de acción de gracia, de propiciación digo, y satisfactorio, o satisfactorio. Aquí está enlazando, y también no solo con Trento, sino que también con la encíclica Mediator Dei, que había, digamos, reiterado y profundizado estos fines de la misa. El número 3 va a subrayar, estamos, recuerden, en el testimonio de la fe inalterada. En el número 3 se va a subrayar, se va a destacar la presencia real del Señor bajo las especies eucarísticas. El Concilio Vaticano II, dice el proemio, confirma esta presencia real de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies eucarísticas en el mismo sentido y con la misma autoridad del Concilio de Trento, y la confirma como materia de fe. Y subraya como manifestaciones de esta presencia real en la misa las palabras de la consagración por la transubstanciación que hace presente a nuestro Señor Jesucristo, y por la disposición de ánimo y la suma reverencia y adoración que tienen, o diríamos nosotros, deberían tener lugar en la liturgia eucarística. Señala esas como manifestaciones de la presencia real de Cristo. Estamos en el número 3
¿cómo se llama? Del proemio. El número 3 del proemio, que en su parte final señala que se exhorta al pueblo cristiano que el Jueves Santo, en la Cena del Señor y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y de la Santísima Sangre de Cristo, honre con peculiar culto de adoración este admirable sacramento. El número 4 destaca otro elemento de lo que habíamos denominado, o lo que denominan el propio proemio, testimonio de una fe inalterada, la naturaleza del sacerdocio ministerial. ¿Eh? Estos temas están tratados en Mediator Dei también y en Sacrosanctum Concilium. Aquí hay una referencia, solo como para recordar. Y la naturaleza del sacerdocio ministerial que señala que es propio del obispo y del presbítero, quienes ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo en la persona de Cristo, in persona Christi. Y debe resplandecer esta naturaleza del sacerdocio ministerial por la preeminencia del lugar reservado al obispo o al presbítero y por el ministerio propio del sacerdote, señalando que se explica muy bien en el prefacio de la misa crismal, reforzando también esta naturaleza propia del sacerdocio ministerial por la transmisión de la potestad sacerdotal a través de la imposición de las manos y como continuación de la potestad de Cristo, sumo sacerdote y sumo pontífice del Nuevo Testamento. No queda lugar a dudas que ahí está el origen del sacerdocio ministerial. De ahí proviene el sacerdocio ministerial. Junto al sacerdocio ministerial, el número 5 se refiere, desde luego, al sacerdocio real de los fieles, que se manifiesta, aquí viene a reforzar, se manifiesta en relación con el sacerdocio ministerial. No tiene, por así decirlo, no es un sacerdocio autónomo, porque su sacrificio, o sea, el sacrificio de los fieles, estoy citando aquí al proemio de la instrucción general, consumado por medio del obispo y de los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Por lo tanto, como decía, no es autónomo, no es independiente. Después va a destacar en relación con el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, el carácter de la Eucaristía como acción de la Iglesia universal, como acción de la Iglesia universal, y que en ella cada uno, cito aquí el proemio, cada uno, refiriéndose al sacerdocio ministerial y al sacerdocio de los fieles, cada uno hará todo y solo lo que le pertenece conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. Culmina, digamos, en relación con este punto, diciendo que este pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Esto esta última está en Sacrosanctum Concilium y proviene también de Mediator Dei. El segundo elemento que destaca el proemio es la manifestación de una tradición interrumpida. Este segundo elemento está contenido en los números 6 a 9 del proemio, y en su primera parte señala que tanto el Concilio Vaticano II como en su momento San Pío V, en relación con el Vetus Ordo, mandaron que algunos ritos fueran restablecidos de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres. Este concepto es fundamental porque aquí el proemio tiende un puente entre la reforma de San Pío V, si pudiéramos llamarlo así, y la instrucción general del misal romano. Es la primitiva norma de los santos padres, viene a ser como una regla, como una regla común, y está invocada como una regla de la liturgia. Y esto tiene su fundamento también en Sacrosanctum Concilium.
Ahora, según la instrucción, ambos misales romanos, el de San Pío V y el misal romano de Pablo VI, por llamarlo así, recogen una misma e idéntica tradición. Pero puede apreciarse, afirma el proemio, que el primero es completado por el segundo. ¿En qué sentido se completa, digamos, un misal respecto del otro? Bueno, en el número 7 se afirma que San Pío V se habría visto obligado a cambios mínimos, ¿eh? Por los tiempos de crisis eh, que él vivía o en que se vivían en la iglesia en estos momentos, desde luego la reforma, o la mal llamada reforma luterana, en fin, especialmente había que cuidar lo referente a la naturaleza sacrificial, a la presencia real, al sacerdocio ministerial, y no habría, y además en la revisión de esta primitiva norma de los santos padres, según el proemio, no se habría llegado más allá de algunos autores de la Edad Media. Eh, Hoy, en el hoy de la época en que fue promulgado la instrucción general del misal romano, la norma de los santos padres se mantiene, pero se ha visto enriquecida. ¿De dónde proviene el enriquecimiento de esta norma de los santos padres? En parte porque se ha podido consultar más fuentes, ahí el proemio las identifica, más fuentes que formarían parte de esta norma de los santos padres. Eh, Algunos cita varios sacramentarios, sacramentarios. También por el progreso en el estudio del contenido de las obras de los santos padres y por lo que denomina una nueva luz de la teología del misterio eucarístico, ¿eh? También relacionada con la doctrina de los más padres. Y ahí cita básicamente a San Irineo, San Ambrosio, San Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo. Estos vendrían a constituir, a la época de dictación o de promulgación de la instrucción general del misal romano, la norma de los santos padres eh, eh, completada o enriquecida. Consecuencia de que sigue siendo la norma de los santos padres, como decíamos nosotros, una regla litúrgica para la reforma litúrgica y para la interpretación, y yo pienso que también para la interpretación de la reforma litúrgica. Consecuencia de lo anterior, se pide que se conserven todas aquellas cosas que nuestros inmediatos predecesores nos transmitieron. ¿Mm? En segundo lugar, que se abarque y se estudie todo el pasado de la Iglesia y todas las formas de expresión de la fe única, ¿eh? Se entiende que existentes a la fecha en contextos humanos y culturales diferentes entre sí. Lo anterior, señala el proemio, perdón, lo anterior eh, permitiría, voy a buscar la cita exacta, permitiría ver cómo el Espíritu Santo suscita en el pueblo de Dios una maravillosa fidelidad en la conservación inmutable del depósito de la fe, aunque haya tanta variedad de ritos y oraciones. Vuelve sobre el tema de la relación entre la lex orandi y la lex credenti. Bueno, y con esto, con estas consecuencias que saca a partir de la regla de la norma de los santos padres, culmina, por así decirlo, las dos primeras partes de los contenidos del proemio. Después viene la acomodación al nuevo estado de cosas, que Eso lo dejamos para la siguiente, ¿no? dejarlo para la siguiente porque se entiende y se recapitula en cierto modo lo que hemos Claro. No, puesto. y que deja para que vayamos, disculpen el término, rumiando de a poco Por la supuesto. temática. Eh, Le agradezco mucho tu presentación, en realidad ayuda mucho. Yo invito a quienes nos vean que si no han leído hace poco, vean la instrucción general de misal romano
Solamente los primeros 9 puntos son los que hemos tratado hoy día. No sé si David tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna réplica de todos estos comentarios. Bueno, lo que voy a decir espero que no sea por haber escuchado desatentamente a la exposición de Gildo. Eh, Quedo con algunas dudas al escuchar esta exposición. Eh, a ver, es difícil decir todas las sensaciones y los pensamientos que me provoca este estudio de los puntos del misal romano. De partida, hasta cierto punto, quizás puede ser un poco ingenua la pretensión como de estudiar todo el pasado de la iglesia, que es bimilenaria, para poder tener un panorama general y adecuado para saber qué se mantiene y qué no se mantiene. Me genera dudas la frase que se lee ahí en la instrucción, aquella de que hay que mantener todo lo que nuestros predecesores mantuvieron, porque la verdad es que a veces externamente los cambios fueron bastante drásticos. Entonces, queda la duda qué efectivamente se mantuvo, qué se perdió. También me genera un poco de dudas el puente que se establece entre la reforma de San Pío V y la reforma hecha en esta inicial, porque no queda muy claro los criterios, o sea, la semejanza que habría entre los criterios que se tuvieron en las dos reformas. Es decir, ¿cómo yo establezco una semejanza entre los criterios que tuvo San Pío V y los que se tuvieron en vista en este misal? ¿Son los mismos? ¿Son exactamente los mismos? ¿Se pueden entender de la misma manera? Recordemos que el Concilio de Trento en sí mismo es una reacción históricamente considerada a lo que fue el protestantismo. Entonces, de ahí ese afán codificatorio, ese afán de establecer de manera definitiva y con pretensiones sempiternas, si uno lee la bula de San Pío V, justamente para establecer, y se dijo explícitamente, una barrera infranqueable contra el protestantismo, que estaba creando mellas en la iglesia. Entonces, no sé si eso es equiparable quizás a la realidad que existía en los años 60, 70. Probablemente queda anunciado y quizás se resuelva de alguna manera cuando veamos en la próxima sesión el tema de la acomodación a los tiempos actuales. Eso es lo que yo pudiera decir, pero está tan Sí, confuso como yo lo entendí, así que espero. pero está bien, está bien. Yo creo Algo Dale, cambia. dale, lo interesante justamente es dejar estos espacios para poder después ir dando algunas opiniones más maduras también, porque esto nos entusiasma para seguir buscando. dale. Bueno, yo creo que hay una cuestión concretísima aquí, que hoy día por estas cosas de los medios sociales encontré y copié y pegué un trocito de una constitución del Concilio Vaticano I, ¿ya? Donde establece justamente el nexo de la Iglesia que nosotros llamamos la tradición, o sea, lo que viene de antes y que el Papa, sea el que sea, y los obispos en comunión con el Papa pueden ir presentando, eh, dialogando, expresando, pero jamás inventando, porque en realidad es custodiar el depósito de la fe que ha dejado nuestro Señor Jesucristo y que está en la Sagrada Escritura, tradición escrita, y en aquella tradición oral que hace justamente que tengamos toda esta garantía de nuestra fe con la presencia del Espíritu, en comunión con el Papa y los obispos. Entonces, fíjense que no hay nada de habla, ni más adelante que yo sepa, veamos, ahí también dejo así como patinando, nada habla de innovar, sino de adaptar a la realidad de hoy, de lo antiguo y de lo más antiguo también. Hay algunos elementos ahí interesantes, ¿no? Sí, sí. Yo, recogiendo un poco ambas intervenciones, la de David en primer lugar, también y a mí me ha sorprendido
los lineamientos de este proemio, ¿no? Más que contrastarlo con el misal romano del Novus Ordo, es contrastarlo con una suerte como de experiencia que uno ha tenido con la liturgia, ¿no? Y, me ha sorprendido, y pienso, por ejemplo, que eh, en general los proemios o introducciones o capítulos iniciales de una norma, porque esto también tiene un carácter normativo, Sin duda. obviamente, no es solamente un texto doctrinal. Generalmente los primeros capítulos son capítulos donde se recogen elementos de interpretación, ¿no?, del resto de las normativas. Y aquí hay unos criterios de interpretación bastante, digamos, bastante categóricos, ¿eh? Quizás no están extensamente desarrollados. No están, por ejemplo, elementos desarrollados como lo están en Mediator Dei e incluso en la misma Constitución Sacrosanctum Concilium, a pesar de que veía por ahí en algún autor que la Constitución Sacrosanctum Concilium no pretendía sino ser una suerte de ley orgánica, por así decirlo, para otros elementos normativos entre los cuales está esta. Hay otros que habría que agregar a esto, por supuesto, hay una serie de otras instrucciones y otras. Entonces me ha sorprendido que estos dos elementos que hemos repasado rápidamente acá, ¿eh?, el de la, como les decía yo, la manifestación de una tradición ininterrumpida, ¿eh?, y antes de eso, el, la, quiero citarlos, y el testimonio de una fe inalterada, ¿eh? Esos son elementos de un peso y de un impacto tremendo. Lo que pasa es que otra cosa es ver cómo esto refleja, ¿eh?, o no se refleja, no sé. Y eh, en todo caso se nota una voluntad de ¿cómo se llama?, de tender un, un lazo con la tradición de la Iglesia, ¿eh?, lazo con la tradición de la Iglesia. No nos olvidemos que este proemio fue introducido por disposición de San Pablo VI, ¿eh?, frente a las críticas que había recibido en la misa normativa, ¿eh?, y la primera redacción de la Instrucción General del Misal Romano, ¿eh? Y ahí que hay algunas críticas, hubo críticas a la definición de la misa contenida en esta instrucción, que hizo que cambiara, no tenía, estaba ausente o muy debilitado el carácter sacrificial de la misa. Y después también se modificó esa El definición, se enriqueció. Sacrosanto Concilium lo decía explícitamente, claro, y originalmente este documento, antes de llegar a como está hoy día, como que lo omitía o lo decía muy veladamente. Lo diluía, por así Eh, decirlo. Y lo otro que a mí me llama la atención es que, claro, el puente que tiende con San Pío V, me parecía que las dinámicas son diferentes. San Pío V, en principio, porque hay otros elementos también, despejó el misal romano, ¿eh?, el rito romano. Le quitó cosas, por así decirlo, añadidos, ¿eh? En cambio acá, más que nada hay una suerte como de modificación, ¿eh?, o de, ¿cómo se llama? Claro, teniendo presente los elementos quizás que se mencionan acá, ¿eh?, pero hay modificaciones, no quiero ocupar la palabra, hay un forjamiento de ciertos ritos, ¿eh? Da la impresión, ¿eh? Entonces también ahí, a pesar de que la regla de los santos padres, ¿eh?, es común, ¿eh?, y más allá de que se invoca acá una regla de los santos padres enriquecida o profundizada, ¿eh?, es posible apreciar una dinámica diferente. No en el proemio, ¿eh?, sino que, insisto, en este lo contraste que práctico, uno claro. con la experiencia. Quizás cuando nos vayamos adentrando en los contenidos de la introducción, vamos a poder apreciar los otros elementos de continuidad o discontinuidad, ¿no? Eso es Perfecto. lo que... Yo creo que por hoy día es suficiente. Muchas gracias, Gildo. Realmente
Se nota que has hecho un nado. Abrazo, abrazo fuerte. Eh, bien, Dios mediante, la próxima semana podríamos continuar y espero que podamos repasar esto y continuar con la lectura siguiente. Gloria al Perfecto. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el como era en el principio, ahora principio, y ahora y siempre, y por siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.